Muy bien, comencemos con el tutorial de animación en Fire Alpaca o Alpaca en llamas, este programa o software de dibujo y animación. Bueno, aquí muestro, yo tengo una animación finalizada, ¿no? Lo que veremos ahora será este primer video en el cual mostraré aspectos importantes de la animación, que es sí, aspectos, o sea, veremos todo un breve resumen de cómo animar. El segundo video mostraré cómo pintar y hacer sombras, porque ahí vamos a tener que usar unas pequeñas técnicas. En un tercer video veremos cómo hacer el fondo, debido a que en este programa Fire Alpaca, como pueden ver, las fotogramas están hechos en capas, y o sea que significa, no o sea que no, significa que cada fotograma va como montado uno sobre otro, ¿no? A diferencia de otros programas que tienen una línea del tiempo, y esta línea del tiempo divide los fotogramas, ¿no? Pues es una línea de tiempo con un fondo, otra línea del tiempo con un personaje. Aquí no, acá van fotogramas encima de otros, hechos por capas, ¿no? Y el tercer video tratará de cómo hacer un fondo, porque ya que se monta cada capa se va, perdón, cada fotograma va uno encima de otro, el fondo tiene que ir en cada fotograma o en cada capa. Bueno, comencemos lo que es la primera parte, que son los aspectos en lo que refiere a la animación. Voy a cerrar aquí, me equivoqué, voy a cerrar este también. Vamos a abrir, vamos a ir a archivo, vamos a ir a nuevo, y de nuevo aquí nos crea una nueva imagen. Y bueno, aquí tenemos la parte de las dimensiones que vamos a elegir, ¿no? Aquí yo elegí 1280 x 720 para exportarlo después la animación a video. También puede ser 1920 x 1080. Para exportar a GIF necesitarían por lo menos 600 x 600. Si va pintado, 600 x 600 es lo ideal. Si la animación está pintada, hay más píxeles, hay más megas. 600 x 600 es lo ideal. Pueden ir también a 900 x 900, pero bueno, ahí ya va a aumentar el peso del archivo GIF o de exportación, ¿no? Bueno, dejamos todo como está. Voy a usar este formato de video de 1280 x 720. Bueno, aquí estamos en el espacio de trabajo. Bueno, empezaría con unos puntos de atajo de teclado, como es, por ejemplo, bueno, mover el lienzo simplemente con la barra espaciadora, o creo que también la H, sí, pero con la barra espaciadora es un poco más fácil. La tecla barra espaciadora o espacio o space. Tenemos control más barra espaciadora, tenemos el zoom, ¿ven? Hacemos hacia abajo, se acerca, hacemos hacia arriba y se aleja. Con mayúsculas o la tecla shift más espacio podemos rotar el lienzo, ¿ven? Luego también con control más alt podemos cambiar, porque no me sé, perdón, voy a pasar a pincel. Con control más alt podemos aumentar el grosor del pincel, ¿no? Aquí lo voy a dejar en 10. Bueno, aquí tenemos esta barra. Aquí son el tema de los colores, la configuración de los pinceles y los diferentes pinceles. Aquí ustedes tal vez, después también, si para agregar también, por ejemplo, hacia atrás, con la tecla de flechas hacia arriba, resetea lo que es el lienzo, no resetea cuando, por ejemplo, yo lo tengo así y hago con tecla hacia arriba y me resetea el lienzo. Ustedes cuando abren
File Alpaca seguramente les aparecerá de este modo. Esta parte derecha, en estas ventanas estarán la de navegador, la de capa y la de referencia. Yo recomiendo ir a ventana y sacar lo que es la ventana de navegador apretando aquí, navegador, voy de nuevo a ventana y cliqueo en referencia y a la mierda todo. ¿Por qué razón? Porque así tenemos, ven, un espacio mayor para las capas. Aquí las capas yo las llamo fotogramas, así que el que se confunda, que se confunda. Yo a las capas les llamo fotogramas, así le voy a llamar ahora. O sea, necesitamos mucho espacio porque si hacen mínimo 20 fotogramas en un espacio chiquito van a estar moviendo así, no se puede ver. O sea, necesitan todo este espacio para ver los fotogramas, ¿no? Bueno, comencemos. Ya vimos algunos... Ah, no, perdón. Vamos a ir a ver algo importante. Vamos a ir a archivo. Vamos a ir a configurar aquí, configurar accesos o acceso rápido. Clicamos aquí y aquí tenemos la configuración de los atajos del teclado. Importante. Vamos a ir a capa, clicamos en capa y aquí nos va a salir para asignar atajos de teclado. En agregar yo asigné la tecla Q. Hoy elijo, ven, ahí está seleccionado en color azul, está seleccionado. Pongo editar y aquí en esta ventana simplemente teclean la tecla, teclean. Ven, le va a pedir si sobreescribir porque seguramente tendrán accionado otro teclado y le dan OK. Yo elijo la tecla Q, ustedes elijan los atajos de teclado que deseen, pero esto es importante ponerlos. Agregar es agregar un fotograma o capa, pero es un fotograma, yo le digo fotograma. Agregar fotograma con Q, tecla Q. Duplicar fotograma, asigné tecla W. Combinar hacia abajo es fusionar el fotograma de arriba con el de abajo. Control E le puse yo, le puse S porque se me dio la gana. Control E. Después vamos a ir a selección. Aquí, tecla S, quitar selección. Ustedes cuando hacen la selección con el lazo, después si lo quieren quitar, apretan la tecla S. Invertir, bueno, aquí eligen, por ahí usan lo que es invertir selección, te refiere a invertir, ¿no? La tecla T. Esta es importante. Expandir selección. Tecla E asigné. Esto lo vamos a usar después para lo que a lo que se refiere en pintar. Y transformar con la tecla D, que es transformación, ¿no? O sea, agrandar o rotar la imagen. Color, aquí tenemos intercambiar con la tecla C, que es intercambiar color primario y secundario que tenemos aquí. Bueno, yo lo tengo en blanco, pero si pondría acá negro y un segundo color opcional, ¿no? Intercambio. Con la tecla C intercambio el segundo color. No se entiende. Si no se entiende, bueno. Ver, ahora sí, vamos a ver rápido. Clicamos ver, bajamos aquí. Y aquí tenemos, importante, modo de piel cebolla, o sea, activar papel cebolla. Con la tecla B activamos papel cebolla y con la B la desactivamos. Reproducción de la animación, apretan, yo le asigné la tecla punto, apretan la tecla punto y se reproduce. Ustedes asignenle la tecla que quieren. Y importante acá dice seleccionar el marco, a ver si se puede expandir aquí. No me deja mucho espacio. Seleccionar acá, seleccionar el marco siguiente superior. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Yo puse acá, en Shift A es ir al siguiente fotograma y con Shift más S ir al anterior fotograma. Es simple, estos atajos de teclado es necesario ponerlos y les voy a mostrar cómo los uso y por qué sirven tantos. Y por qué sirve tanto, perdón. Ay Dios, tengo que empezar a hablar bien. ¿Por qué no hablo bien? Comencemos. Aquí tenemos el lienzo. De este lado derecho vemos la ventana de capas. Aquí tenemos esta primera capa que es el primer fotograma. Hacemos doble clic sobre capa 1 o sobre acá sería el fotograma y les vamos a asignar un nombre. Pongámosle F1 que sería como el fotograma clave 1.
voy a hacer un dibujo así feo. En realidad yo tengo... Esperen que voy a asignar un color aquí. Ahí está. En realidad yo tengo aquí, voy a mostrar rápido a ver si puedo abrir. Aquí, vamos en abrir. Yo aquí tengo, como pueden ver feo, tengo lo que es mi animación que estaba pintada antes, pero tengo lo que es la animación sin pintar, o sea, con las líneas hechas y sin pintar. A ver si pero voy a hacer los pasos que hice para mostrarles bien cómo utilizar todo. Bueno, voy a hacer una animación breve y fea, lamento decirlo. Bueno, aquí también pueden, voy a dar un dato. Acá en corrección tenemos lo que es el estabilizador del pincel. Si van a 40 van a tener más, van a 40 el pincel se estabiliza más. Si lo bajan es como si fuera menos estable, por así decirlo. Bueno, aquí voy a hacer una animación, como dije, media fea, lo siento, pero es solo para mostrarles cómo funciona estos atajos. Voy a hacer así, feo, lo siento. Ahí va. Y ¡oh! Perdí la presión del pincel. ¡Maldición! Siempre pierdo la presión del pincel. Tengo una tableta gráfica Genius y por alguna razón pierdo presión. No sé por qué. En muchos programas. A veces anda, a veces no. ¿Qué se le va a hacer? Pero les voy a mostrar también algo aparte. Bueno, aquí me pasé. Perdón. Qué desastre, qué feo que es. Bueno, es algo así nomás, lo siento, para ir mostrando cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el primer fotograma. Voy a hacerle las orejas. Ouch, no era con esto. Ahí está. Voy a hacerle las orejas. Tenemos el primer fotograma. Ahora, como dijimos, con la tecla Q voy a realizar o voy a agregar un nuevo fotograma. ¿Ven? Aquí capa 2, nuevo fotograma. Vamos a hacer doble clic. Voy a asignarle el nombre de F2 como si fuera un fotograma clave 2. Voy a apretar la tecla B corta y como pueden ver, aquí está el papel cebolla. El rojo me indica un fotograma anterior y el verde, que no lo ven ahora, asigna el fotograma siguiente o muestra el fotograma siguiente. Yo aquí voy a hacer, lo siento, pero va a tener que salir feo. Quiero mostrarles cómo funcionan las teclas y cómo realmente animar de una manera casi fluida, por así decirlo, ¿no? Le asigno, bueno, aquí ya, por ejemplo, iría... Ay Dios, qué feo que es esto, no puedo hacer eso. Bueno, aquí, por ejemplo, saludaría por hacerle una... la mierda, Popeye con un brazo de la madre. La mano fea, tipo que no sé dibujar manos. Vamos aquí, la oreja. Rapidito, solo para mostrarles cómo es esto. Bueno, como dijimos, también atajos de teclado. Shift más A, ven, bajo al anterior fotograma. O voy al anterior. Shift más S, avanzo, ven. Simple, no tengo que andar aquí apretando, simplemente Shift más A y Shift más S. Shift mayúsculas más S o mayúscula más A. No sé si se entiende, ¿ven? Ahí va, rápido. Bueno, ¿qué más? Voy a hacer una pequeña corrección aquí. Ahora, bueno, voy a bajar, como dije, perdón, bajar. Voy a ir al fotograma F1, ahí al principio. Voy a apretar la tecla W, que es duplicar fotograma, ¿ven? Ahí se me duplicó el fotograma poniéndome F1, 2 F1, dos fotogramas F1. Vamos a asignarle un nuevo nombre, vamos a ponerle 3. Importante darles números a los fotogramas, así después no se pierden. De hecho, después voy a dar otros datitos sobre cómo nombrar los fotogramas. Pongo el fotograma número 3 porque será como un tercer fotograma. Aquí en este fotograma número 3 lo único que voy a hacer es esto. Voy a apretar la tecla A, presiono la tecla A y tengo, como ven, la herramienta lazo. Selecciono aquí, selecciono ahí, presiono control más X y corto, ¿ven? Yo no uso mucho el borrador.
Generalmente utilizo esto, herramienta de corte con lazo. Presiono la tecla S y deselecciono. Bastante rápido, ¿ven? Hago esto de nuevo. Voy a tecla Z que tengo mis herramientas de pincel. Perdón, ahí. Aquí. Y hago lo que sería un fotograma casi intermedio, ¿no? Voy aquí, lo hago muy feo, lo siento. Por aquí entraría la mano. Perdón por lo feo. De hecho, por ejemplo, voy a hacer otra cosa. Voy a seleccionar lo que es la parte del brazo. Y presionando la tecla D voy a la herramienta de transformación. ¿Ven? Me alejo aquí y puedo ver que puedo rotar el lienzo y desde el centro lo puedo mover. Desde aquí aumento el tamaño de la imagen, ¿no? Desde las esquinas. Entonces ahí tenemos, ¿ven? Ya tenemos lo que sería ahí los primeros pasos de la animación. Ahora voy a ir al último fotograma, el F2, y voy a duplicarlo. A este le voy a asignar el número 4, le doy aquí, y voy a hacer una pequeña animación que sería aquí moviendo el brazo. ¿Ven? Selecciono, como hice antes, ¿no? Y hago un pequeño movimiento. Doy Enter. Por ejemplo, si yo selecciono, aprieto la tecla D. Y para aceptar esta transformación, simplemente doy Enter. Y ahí acepta la transformación. Voy a duplicar una vez más la capa o el fotograma F2. Como pueden ver ahí, está marcado. Duplico y voy a asignar el nombre de 5. OK. Le doy OK. Y a este voy a hacer el próximo movimiento como si estuviera saludando, ¿no? Ahí está. Enter y ya está. Queda medio feo porque medio que pega unos saltos feos. Así que, por ejemplo, voy a ir como pueden ver ahí, al fotograma F2. Lo voy a duplicar y seleccionando él lo voy a trasladar entre medio de estos dos, entre el 4 y el 5. Entonces ahí queda un movimiento de mano. De hecho lo puedo extender, ¿no? Como pueden ver, viene F2, F5, F2, F4, perdón, F2. Así, ¿no? Tenemos F2, fotograma 5, F2, 4. Así que aquí podría duplicar el fotograma 2, lo subo arriba. Y aquí voy a duplicar el fotograma 5 y lo subo hacia arriba. Y ahí tengo una secuencia un poco más larga. Y así puedo hacerlo, ¿no? Puedo repetir fotograma 2, que es el que está aquí en el centro, ¿ven? Y puedo extender la secuencia de fotogramas. Bueno, voy a ir al fotograma 1, voy a duplicarlo también. Y aquí voy a hacer, agregué una capa, perdón, ahí. Y voy a hacer lo que sería una secuencia, perdón, voy a hacer fotogramas intermedios. Voy a cortar aquí, voy a dar en S, tecla S. Voy aquí, voy a hacer un fotograma intermedio. Perdón por lo feo, ¿no? Que solo quiero mostrarles así. Ven, ahí hice esto. Voy a hacerlo aquí en este 3. Voy a duplicarlo. Voy a poner el nombre de 3A porque hay un 4. Le pongo 3A. Este es un fotograma nuevo. Acá. Corto. Deselecciono, voy a un poquito más arriba y aquí hago un fotograma intermedio entre estos, entre el 3A y el F2. Sería un poquito ahí levantando, así, sí. Perdón por lo feo de los dibujos. Y ahí ya tenemos más o menos una secuencia de animación, ¿ven? De hecho voy a apretar la tecla punto donde tengo yo para reproducir mi animación. Y aquí tenemos aquí abajo a la izquierda tenemos lo que es la frecuencia de fotogramas. O sea, estoy yendo a 12 fotogramas por segundo. Que es lo ideal. Si se van a 24 fotogramas por segundo van a tener que agregar mucho más fotogramas intermedios para que la animación no sean, porque ven, yo acá pongo 24 fotogramas por segundo y ven, la animación va muy rápido. O sea que tendría que agregar copias y copias o hacer más fotogramas intermedios. Entonces lo voy a dejar en 12. Y como pueden ver, ahí está, ¿no?
Y bueno, después también pueden hacer cambios sobre ellos. Por ejemplo, aquí podríamos ver, déjeme de hacer tanto copiar y cortar, podría agregar imágenes. Bueno, como vimos, aquí tenemos todos los atajos de teclado y vieron con qué fluidez y rapidez hicimos esta pequeña animación. Otro dato importante es, por ejemplo, como dije aquí, ¿no? Son los asignarles nombres a los fotogramas. Aquí, además de F2, podría ponerle mano arriba, que de hecho es este, ¿ven? O mano, en realidad mano, no, tengo que ponerle mano centro, más que mano arriba. ¿Por qué mano centro? Porque ven, aquí los muestra, ¿ven? El F2 es la mano en el centro, como pueden ver. Lo que es 5 y 4 van a la derecha y van a la izquierda, perdón. Entonces, por esa razón yo le asigno este nombre para después no confundirme. De hecho, ahora yo podría hacer más secuencias. Por ejemplo, aquí tendría que llevar una vez mano centro, o sea que voy a seleccionar F2 mano centro, voy a duplicar y la voy a llevar hasta arriba, ¿ven? Y voy a usar tendría que ver la 5, no, la 4. Duplico la 4 y la llevo hasta arriba. ¿Ven? Y así puedo seguir. Y hacer una secuencia de manos infinita. Eso es importante. No solo en esto, sino por ejemplo yo voy a ir a mi siguiente fotograma. Ven aquí, yo tengo, por ejemplo aquí renombré lo que es el fotograma, que en realidad no es 12, pero son más fotogramas, son como no sé, como 50, ¿ven? Pero, ¿ven? Puse el nombre de final porque aquí termina la secuencia de animación, ¿ven? Termina en 12. Puse 12 final para reconocer cuál es el último fotograma. Después en otra ocasión puse acá fotograma mirada, porque esta mirada viene antes de la risa y de un pequeño giro, ¿ven? Aquí viene, gira así y hace una pequeña mirada. Le agregué mirada, es un dato para saber cuál es el punto en el que está el fotograma. Si no serían todos capa 35, capa 36, ¿ves? Acá dice capa 36. Pero si dice capa 36 no tiene sentido, si no necesitamos un dato que le pongan ustedes, ¿ves? Aquí le puse final ojo, porque en realidad el final ojo es porque miraba, creo. No sé por qué puse final ojo, ¿ves? Porque mira hacia abajo, puse final ojo. Pero es para reconocer dónde termina una situación de acción y dónde empieza otra. Entonces ahí ponemos estos pequeños datos, además de poner el fotograma número 9, para poder repetirlo, agregamos un dato para poder saber qué fotograma es y qué acción hace. Bueno, esto ha sido lo que es la parte inicial de lo que es la animación. Los veremos en los próximos videos donde vamos a pintar y hacer un fondo. Cualquier duda dejen ahí en la caja de comentarios alguna pregunta que intentaré contestar. Habla bien. Hasta la próxima.